Muy buenas noches, hermanos. Un gusto estar aquí nuevamente. Y bueno, pues continuamos con los temas de nuestro seminario de maestros de Iglesia Infantil. El tema general de esta enseñanza, de este seminario, la disciplina de Dios. Creo que iniciado con mucha información que el Señor nos ha provisto a través de la exposición de la palabra, principios muy prácticos y dinámicos sobre el tema de la disciplina por vía de lo que la pastora Vicky nos ha estado enseñando. La última enseñanza de hoy al mediodía, el tema de cómo particularmente los maestros tienen que efectuar la labor de la mentoría, la instrucción, la tutoría, la enseñanza. Esa labor de pastoreo que igualmente desempeñan los maestros de Iglesia Infantil sobre los niños. Y bueno, en esta oportunidad yo quiero continuar hablando en esta dirección. La pastora Vicky comentaba algo muy importante: la labor instructiva, la labor formativa, la disciplina de los niños. Es una tarea conjunta, no es una tarea que podamos desempeñar en forma aislada. Nuestros hijos, la mayoría de nosotros, pequeños, menores de edad, asisten juntamente con nosotros a una iglesia cristiana y bueno, gracias a Dios en esa vinculación social, espiritual, tienen una coexistencia dentro de un marco formativo, especialmente diseñado para ellos, la iglesia infantil. Entonces, efectivamente, la disciplina, la formación y la instrucción es un trabajo de equipo entre los padres y los maestros de la iglesia infantil. Pero encontramos un grupo más íntimo todavía, y es de lo que yo quiero hablar en esta oportunidad. El grupo más íntimo está constituido, en términos disciplinarios, entre papá y mamá. Ambos tienen que desempeñarse en esta función, en esta labor. Y quiero hacer algunos comentarios sobre lo que los niños representan en su conducta de la vida familiar. En términos públicos, los hijos reflejan lo que al interior de un hogar se está realmente experimentando y viviendo. Los niños y jóvenes representan entonces, hermanos, un sensor del estado que guarda una familia en la sociedad. Los niños son el reflejo directo de la solidez o de la debilidad moral de una familia. Para poder identificar el tamaño del problema, quiero tomar como ejemplo el contexto de nuestro país, México, con una serie de datos estadísticos muy interesantes, pero igualmente muy reveladores. De acuerdo al INEGI, en México el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, todo lo que tiene que ver con datos estadísticos, con mediciones poblacionales por segmentos de población, es contabilizado estadísticamente por esta institución, el INEGI. Bueno, en 2014, a nivel nacional, 13.960 adolescentes fueron procesados por diferentes delitos. 13.960 adolescentes. Entre los más comunes encontramos el secuestro. Imagínate adolescentes participando en actividades delictivas ya organizadas, planificadas, con un tercer grado de gravedad, con premeditación, alevosía y ventaja. Planificando secuestros. Secuestro express es otra de las modalidades en las cuales incurrieron los adolescentes delincuentes. Narcomenudeo, extorsión, robo a casas, habitación, a negocios, a transeúntes, robo de vehículos, violación simple, abuso sexual, y 539 adolescentes fueron procesados por homicidio. 539 adolescentes fueron procesados por homicidio. Un caso muy significativo y sonado en ese año fue el crimen cometido por 5 menores de edad en el estado de Chihuahua, niños entre 11 y 15 años de edad. 3 de estos niños eran mujeres y ellos le quitaron la vida a un niño llamado Christopher, un niño de 6 años, con quienes se encontraban jugando al secuestro y finalmente terminaron quitándole la vida, o sea que lo llevaron realmente a la práctica. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe llamado Adolescentes en Vulnerabilidad y Violencia, un estudio que fue presentado en enero de 2017, entre las condiciones familiares que enfrentan los adolescentes antes de la comisión de un delito se encuentran las siguientes circunstancias:
Adolescentes que viven en hogares con padres separados. Incidieron en este rubro el 62% de los adolescentes que delinquen. Adolescentes que consumen alcohol y otras drogas, diversas drogas, 68% de los adolescentes que delinquen. Adolescentes que no conocieron a sus padres, 22% de estos. Adolescentes que sufrieron maltrato físico frecuente, maltrato de los padres directamente, físicamente, el 40% de estos. Adolescentes que sufrieron insultos y otros maltratos de forma frecuente, palabras maledicentes, palabras injuriosas, 34% de aquellos que delinquen, entre otras causas. Estos datos, hermanos, solamente son considerando los procesos judiciales documentados, es decir, los adolescentes que delinquieron y que fueron capturados, fueron sorprendidos en el acto delictivo o fueron denunciados y fueron sujetos de un proceso judicial. No está contemplando a ese universo amplísimo, incuantificable de adolescentes que delinquen y que permanecen en la impunidad, permanecen sin un proceso judicial. Estas cifras se tendrían que triplicar o cuadruplicar si hablásemos de todo el universo en este escenario de la vida, la adolescencia delinquiendo. Elocuentemente esto demuestra que muchos padres, hermanos, han fallado en la tarea de criar a sus hijos y que no han criado a sus hijos como personas que puedan ser idóneas para poder incorporar valor a la sociedad, incorporar virtud a la sociedad. Padres que no saben cómo serlo, que no saben cómo amar, no saben cómo criar, no saben cómo enseñar, no saben cómo educar, y muchos otros a los que ni siquiera les interesa ejercer la paternidad. El problema es que un niño que no se encuentra al abrigo de un matrimonio con identidad matrimonial, es decir, que no sabe qué es un matrimonio, ni cómo se integra, ni cómo funciona, entonces, hermano, estarán criando niños que no tendrán identidad familiar. Por tanto, la noción de estos niños sobre la familia será una noción errática, será una noción fallida, confusa o inexistente. Serán niños que se entenderán a sí mismos como seres aislados, segregados dentro de una sociedad de la que tienen que sacar el mayor provecho posible al precio que sea. Personas que abusen de su entorno social. Y en el futuro terminarán siendo adultos nocivos que van a reproducir a una siguiente generación sin identidad y todavía más destructiva. Y aquí el punto, hermanos, es que estamos hablando de la responsabilidad conferida de parte de Dios a los papás, papá y mamá, dentro de un seno familiar tradicional, funcional, pero podríamos pensar también estas modalidades de integración familiar donde el papá no está, donde la mamá, por circunstancias ajenas a su personal voluntad, se encuentra sola criando hijos. Bueno, encontramos en esta modalidad familiar igualmente el mismo fenómeno problemático. El Salmo 68:5, bueno, señálenlo y si quieren lo buscamos un poquito más adelante. Quiero continuar y después lo voy a citar. La disciplina entonces, después de todo lo que hemos estudiado hasta ese momento, entendemos que es un escenario que Dios desarrolla para poder producir y reproducir personas que puedan tener una plena identidad con Dios. Ese es el propósito de la disciplina divina, poder generar identidad, un punto en el cual el hombre, el ser humano, desde su infancia, de ser posible, puede encontrar un elemento de identidad, de identificación con el Señor, con Dios. Personas que puedan identificarse plenamente con el diseño de Dios hacia el ser humano, que puedan identificarse con el diseño de Dios hacia el matrimonio y con el diseño de Dios hacia la familia. Seres humanos que puedan identificarse con el diseño de Dios de su iglesia y de la sociedad en general. Hablar de disciplina es hablar entonces de vida íntegra, de vida de testimonio, cristianismo tangible. Cristianismo que puede verse, que puede palparse, que puede identificarse. Cristianismo práctico. La disciplina entonces, hermanos, hemos aprendido que es un uso que Dios diseña y transfiere directamente a los padres.
Y en su uso humano, lamentablemente, en términos históricos, se registran muchos equívocos en la aplicación de la disciplina. Vemos a papás que comúnmente van gravitando entre la suavidad permisiva y la severidad destructiva, de un polo a otro polo, sin equilibrio, sin dirección, sin normatividad, sin guía de parte de Dios. La disciplina, hermanos, no es definitivamente, la hermana Vicky decía en la mañana, la pastora, ¿qué no es la disciplina? Bueno, ¿qué no es la disciplina? La disciplina definitivamente no es un mecanismo para la extroversión de tus frustraciones cuando experimentas límites en el proceso educativo y formativo de tus hijos. La disciplina definitivamente tampoco es una mecánica para desahogar el estrés laboral o el estrés familiar, que muchas veces, hermanos, se agolpa inevitablemente. El papá llega de la calle, de ejercer la función productiva durante todo el día, una labor fuerte, ardua generalmente, y bueno, va acumulando tensión y cuando llega al hogar, pues todo quiere saber menos de los hijos y de los múltiples problemas que estos acarrean al hogar. La mamá le reporta la lista de circunstancias inapropiadas que cometieron los niños durante el día y entonces el papá su estrés lo extrovierte, lo saca, lo ventila en forma de agresividad hacia los hijos. O bien la mamá, cuando llega a un punto límite en el ejercicio de la actividad doméstica cotidiana y tener además que estar lidiando todo el día, horarios largos, jornadas largas con la hiperactividad de los niños, y cuando llega al punto límite de su tolerancia, de su capacidad de resistencia, entonces extrovierte esa frustración en el proceso educativo de los hijos en forma de agresividad verbal o agresividad física. Eso, hermanos, no es disciplina. La disciplina no es golpear. La disciplina no es extrovertir improperios o maledicencias. Eso no es disciplina. La disciplina no es agresividad, porque la agresividad, los insultos, los improperios y la violencia no forman, deforman. Entonces, hermanos, definitivamente eso no es disciplina. Y aun cuando bíblicamente encontramos un contexto bastante amplio y preciso para poder identificar la asociación entre dolor y obediencia, hermanos, la disciplina no es violencia ni agresividad. Involucra una provisión medida, equilibrada de inevitable dolor, físico o moral, pero no es violencia. Entonces, no todo dolor, hermano, es producido por la violencia. Hay un tipo de dolor equilibrado bíblico que se produce por la disciplina divina, para el propósito de darle una corrección a la conducta de los hijos. La disciplina entonces, hermanos, tampoco es un conjunto de amenazas no ejecutadas. Entonces, hermanos, cuando hablamos de disciplina, hablamos de equilibrio, hablamos de un centro adecuado, no hablamos de estar gravitando sin dirección entre un polo y otro polo. No, la disciplina tiene un eje rector, que es la instrucción de la palabra de Dios. La disciplina tiene una legislación bíblica, tiene una normatividad y tiene un fundamento. En Hebreos 12:6 encontramos este fundamento y dice la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dos acciones, hermanos, consecutivas, que tienen que ver con la aplicación de una dotación equilibrada de dolor, disciplina y azote. La palabra azote, hermano, significa en el original hebreo flagelar. O sea que sí involucra, hermano, una acción de aplicación de dolor, pero tiene una proposición netamente formativa y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la motivación de la disciplina, hermanos, es el amor. Dios a quien ama, disciplina. La palabra amor que aquí se utiliza es la palabra agapao, de la cual se deriva la palabra ágape, haciendo una referencia directa a la clase de amor que Dios expresa por la humanidad. Y en este texto, Dios a quien ama, disciplina, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto, que es Dios, hacia seres totalmente indignos de este amor. Eso significa, hermanos, un profundo y constante amor, un interés profundo,
nacido del corazón de Dios, nacido de la mente, y una definición absolutamente irreversible del corazón de Dios de manifestar atención, cuidado, provisión de parte del Señor perfecto a seres imperfectos. Entonces, hermanos, la disciplina de Dios es por amor. Por tanto, podemos entender que la disciplina de Dios siempre va a buscar nuestro bien, alienta nuestro perfeccionamiento. De igual forma, en los padres, la disciplina no debe de ser un acto de los sentimientos, no, hermanos, sino de una voluntad dirigida por el conocimiento de la palabra de Dios. Una voluntad que busca obedecer a Dios en el acto de amar a los hijos. Cuando Dios transfiere este uso, la disciplina hacia los papás, la motivación tiene que ser la misma, hermanos, una definición irreversible, irrevocable de enfocar nuestra atención formativa, de poner nuestros ojos en una forma determinante y definitiva para poder transmitir virtud a nuestros hijos, una forma distinguible en donde Jesucristo sea reconocido en sus vidas. Esto es disciplina transferida a los papás, a papá y a mamá. Pero ¿qué pasa si yo no tengo esposo? Por lo que comentábamos hace un momento, de manera involuntaria, yo no quise propiciarlo, pero sucede que en algún momento me quedé sin marido. Soy una mujer viuda. La mujer viuda muchas veces en la Biblia no tanto es la mujer que pierde un marido por causa de la muerte, sino simplemente una mujer que está sola, porque el marido se fue, porque el marido le abandonó, porque el marido nunca tuvo la carga de responsabilidad que la mujer generalmente siempre asume cuando el marido falla en esta tarea. El Salmo 68:5 dice lo siguiente: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Una madre viuda, en este sentido, una madre sola que tiene que desarrollar de forma personal, sin el apoyo o el equilibrio de un varón, de un masculino dentro del seno del hogar, hermanos, muchas veces es más bendecida por Dios cuando no existe esta personalidad masculina nociva y destructiva, porque el Señor dice, cuando tu marido falla y no coparticipa contigo, huye, sale escapando de esa responsabilidad, entonces yo entro en acción. El Señor dice, yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas. El Señor dice, estoy en tu auxilio, estoy a tu favor, estoy a tu defensa, y yo me constituyo en el Padre perfecto de tus hijos. ¿A quién preferirías, hermana, tener por modelo masculino para tus hijos o modelo formativo? ¿A tu marido que a veces no ata ni desata o al Dios vivo del universo, infalible, perfecto? ¿A quién preferirías? Bueno, del Señor a esto, digo a este, pues mejor al Señor, muchas podrían decir, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hermanas, entonces no resulta una tragedia tan grande cuando no está el hombre, hermana. Realmente, cuando tú conoces al Señor y eres una persona fiel y tu énfasis, tu enfoque de vida es realmente una vinculación seria con el Señor, una relación seria de conocimiento progresivo, de amor progresivo, de fidelidad y servicio progresivo hacia el Señor, hermana, eres doblemente bendecida, triplemente bendecida cuando no tienes a una persona masculina y responsable dentro del hogar. El Señor se constituye en tu defensor. ¿Y qué, pastor, si yo soy el hombre y tengo a mi cargo a mis hijos? ¿Y qué si en mi caso resultó al revés y mi esposa se fue? Un día alguien llegó por la casa gritando agua Santorini y ya no más, regresé y ya no está mi esposa. Bueno, dice el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Quiere decir que el Señor es absolutamente pleno y totalmente suficiente para constituir una estructura y una cobertura de carácter familiar, en donde podamos integrar un estilo de coexistencia y convivencia, en donde de forma mutua, junto con el Señor, podamos ver resarcidas todas nuestras necesidades emotivas y estimativas, coexistiendo bajo el mismo techo. Eso es una familia. El Señor es nuestra familia cuando se dan estas circunstancias en donde hay disfuncionalidad o no disfuncionalidad, sino que son modalidades alternativas diferentes, pero son totalmente funcionales con la intervención de Dios. La disciplina, entonces, estamos viendo, hermanos, que tiene una proposición, tiene un aliento y tiene una motivación, tiene un fundamento, es el amor. Eres papá y mamá y compartes el matrimonio para este efecto, gracias a Dios. Eres padre solo, eres madre sola,
Gracias a Dios, el Señor es tu familia, el Señor es tu defensor y el Señor es el Padre de tus hijos. Entonces vemos que de igual forma, en los padres, la disciplina tiene que ser un acto de amor. ¿Cómo se debe de efectuar la crianza cristiana de los hijos? Bueno, acompáñenme a Efesios 6:4. Por favor, es un texto que hemos estado estudiando. Efesios 6:4. Y dice la Biblia: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Qué importante es esta dirección de parte de Dios, porque vaya que con el uso inadecuado de la autoridad, cuando no se conoce el precepto bíblico sobre el ejercicio de esta, lamentablemente, hermanos, podemos cometer este tipo de equívoco, este error, este hierro. Utilizar nuestra autoridad para provocar a ira, para generar enojos y violentar a nuestros hijos moral, emocional, psicológicamente, presionarlos de una forma excesiva, literalmente aplastarlos con nuestra autoridad. Y la Biblia dice, en eso el Señor no tiene ningún tipo de respaldo para ti. Ojalá ninguno de nosotros estemos cursando por una circunstancia tal, en donde el uso de la autoridad termina siendo dictatorial, tiránica, excesiva, y en vez de edificar estás destruyendo a tus hijos con tu autoridad. No, dice el Señor: ustedes papás, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza cristiana de los hijos se lleva a efecto con estos dos elementos: disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina del griego paideia, que ya hemos estudiado, significa educar y corrección disciplinaria, y como bien nos enseñaba la pastora Vicky, el concepto tal vez más amplio es el concepto de la instrucción. Educar, instruir, corregir disciplinariamente. Y la palabra amonestación es la palabra griega noudesia, que significa llamar la atención. Significa reprensión suave o advertencia. En el contexto es la instrucción de la palabra, de la Biblia. Tanto si es una instrucción de la palabra para dar aliento, como también en los casos de reprensión o de reproche del padre hacia los hijos, encontrando la estructura de un fundamento bíblico para poder amonestar a los hijos. Entonces, hermanos, encontramos dos elementos: la disciplina, corrección disciplinaria, instrucción disciplinaria, y la amonestación, que involucra la instrucción, la mención sistemática, continua, permanente de la palabra de Dios. Algo que tiene que prevalecer en la forma de convivencia de una familia cristiana tendría que ser, hermanos, una coexistencia y un contacto permanente con la palabra de Dios, porque es la instrucción bíblica. A las mujeres cristianas que aspiran a la virtud, Proverbios 31 establece un precepto, un estándar. La ley de clemencia tiene que estar de continuo en la boca de la mujer virtuosa, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando la mujer virtuosa se levanta, sus hijos la llaman bienaventurada, es decir, casi que los hijos están esperando que ya se levante, que ya se despierte, porque cuando mi madre se despierta comienza a prevalecer una atmósfera, un medio ambiente de gozo, de paz, porque ella introduce el conocimiento, el factor, el poder de la palabra de Dios, y donde se establece la palabra hay paz, hay gozo, armonía, hay integración, hay identidad. Y entonces el mejor lugar para estar para un hijo es al interior de su casa, más que en cualquier otro sitio. Pero puede ser también que, siendo cristiana, lo que menos deseen tus hijos es que te despiertes. Que no se despierte, porque si se despierta comienzan los gritos, las maledicencias, comienza a hacer el aseo mi mamá, y es buen tiempo para esconderse por debajo de cualquier piedra, debajo de cualquier mueble, porque es insoportable el vocabulario de mi madre, la conducta y la actitud de mi madre cuando ella hace el aseo. ¿Qué tipo de mujer eres, hermana? Eres una mujer donde en su boca, en su lengua, la ley de clemencia está continuamente. Esa es la instrucción de la palabra de Dios para el hogar cristiano. Y para el varón la instrucción es que el hombre tiene que lavar a su mujer y a sus hijos con el lavamiento santo del agua por la palabra todo el tiempo.
En la medida en la cual nuestra esposa y nuestros hijos coexisten con el medio ambiente, con el mundo, inevitablemente se contaminan. Cuando la mujer tiene que salir al supermercado o efectúa alguna labor productiva o trata en el vecindario o con la familia o con los mismos hijos, los escenarios y los medios ambientes generalmente se contaminan por circunstancias de adversidad. Y cuando nosotros llegamos a la casa, muy habitualmente podemos encontrarnos con la escena de una mujer que se encuentra en estado de tensión, con cierto nivel de alteración anímica y emocional, y es absolutamente comprensible porque la mujer es una mujer que representa fragilidad, es vaso frágil, vaso más frágil. Y por eso el marido tiene que tener una dotación sólida, firme, bien constituida, un depósito suficiente de la palabra para que cuando llegues al hogar y tu esposa se encuentra alterada, en vez de que termines alterándote más tú, puedas comenzar con el uso diestro de la palabra a darle un lavamiento santo, a purificarla con la palabra de Dios. Ese es el medio ambiente de la crianza de un hogar cristiano, donde la amonestación de la palabra, la instrucción de la palabra, el estudio de la palabra es habitual, es cotidiano, no es algo esporádico, no es algo improvisado, no es espontáneo, es algo que forma parte de un sistema, de una estructura, de la forma de vida de todos los integrantes de un hogar. Yo comento, hermano, que lo peor que le puede suceder a una familia cristiana es terminar el día y conciliar el sueño viendo la televisión, en vez de que juntos terminen consultando y meditando porciones de la palabra de Dios y después de un tiempo conjunto de oración entre papás e hijos. El momento más apropiado en donde el padre y la madre pueden ahora comenzar a instruir a los hijos en el conocimiento y en el temor de Dios es en la noche antes de acostarse. ¿Dónde dice esto la Biblia? Bueno, propiamente como tal no, hermano, pero en la forma y estructura de vida social que desempeñamos la mayoría de nosotros, la mañana es un escenario no muy propicio, la tarde tampoco, y es más bien al anochecer cuando la familia está reunida, cuando después de cenar tienen que tomarse de las manos, hacer una oración conjunta, 2 o 3 o 4 puntos de oración donde los hijos también participen de forma alternativa. La consulta y el análisis de una pequeña, de una breve porción bíblica, y en ese sentir, en esa atmósfera, en ese medio ambiente, conciliar el sueño. Entonces esa es una familia del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente, y esa es la familia que no tendrá temor de ningún mal, porque sabe enteramente que se encuentra bajo el resguardo, con la protección del escudo y la adarga del Señor. Hermanos, esta tendría que ser la atmósfera de la crianza cristiana, la amonestación del Señor. Cuando la amonestación del Señor va al frente en la dinámica de integración de vida familiar, entonces, hermanos, los hijos pueden decodificar en sus mentes de manera perfectamente comprensible el peso, el valor y la importancia de la disciplina. Cuando es necesario aplicar el dolor físico o moral equilibrado en una dosis apropiada, instructiva y formativa, los hijos lo entienden, porque antes de decirles lo que no deben de hacer con la disciplina, les instruiste en lo que sí deben de hacer con la palabra de Dios. Van de la mano, disciplina y amonestación del Señor. Ese es un equipo equilibrado, es un matrimonio equilibrado y es un matrimonio que está siendo bendecido por Dios en la función educativa y formativa de los hijos. Ojalá así viviéramos todos como familias cristianas. Hebreos 4:12 constata esto que estamos comentando. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. A veces quisiéramos tener una espada de 3 filos para disciplinar a los hijos, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto límite. Yo te comentaba, o sea, nuestros papás en la ignorancia, la mayoría de nosotros, yo no lo sé, pienso tal vez, en mi caso es así, en la iglesia allá en Uruapan así es, la mayoría de nosotros, hermanos, somos primera generación de cristianos en la congregación. Si acaso una segunda generación de cristianos, pero no hay una tercera generación de cristianos en la congregación. O bueno, sí creo que tenemos una familia, una persona que es tercera generación de cristianos. Sí, porque esta hermana que fue precursora del cristianismo en esa familia
falleció hace unos años de 94 años de edad. Era el miembro más longevo de la congregación. Y bueno, también era una persona muy asidua a la palabra y muy recta en su forma de vida. Pero la mayoría no, hermanos, la mayoría no tenemos eso. Entonces, la mayoría de nosotros sí experimentamos el abuso del dolor por parte de nuestros padres cuando, queriendo ejercer control, dominio, corrección, utilizaban diversas mecánicas, formas y estilos, no de disciplinar, hermanos, sino de golpear para extrovertir su frustración educativa. Yo comentaba en la mañana, algunos de nosotros fuimos instruidos en la reata de la justicia, en la chancla de la verdad o en la plancha de la virtud, ¿verdad? Y pudieron haber otras modalidades, ¿no? En número. Algunos, hermanos, cualquier objeto era suficientemente eficaz para poder intentar modificar rápidamente tu conducta. Pero no funciona así per se, en sí mismo, hermano. La aplicación de dolor o de castigo por sí mismo no genera, sino generalmente una actitud de animadversión y rebeldía en el corazón del niño. Tiene que ir al frente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra en donde la vara no penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos, literalmente nos desnuda y nos presenta en la condición real que guardamos espiritualmente ante la santidad de Dios. La palabra de Dios, hermano, no nos deja impunes jamás. La palabra de Dios nos desviste. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo queda al descubierto ante la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas ante Dios. En contraste con la palabra amonestar, encontramos la palabra paideia, hermanos, que es disciplina. Y fíjate, en el hebreo en el griego estas son dos palabras sinónimas. Son sinónimas, pero cuando hablamos de disciplina hay una acentuación, hay una inclinación, un énfasis en la instrucción con la acción y no ya con la palabra. Entonces, disciplina se asocia más al ejercicio o a la aplicación de una dosis equilibrada de dolor. La crianza cristiana utiliza entonces, hermano, fíjense bien, la disciplina para modificar la conducta y la palabra de Dios para transformar el corazón. La disciplina modifica la conducta rápidamente por el dolor que involucra, pero la amonestación, la palabra, transforma el corazón. Tú puedes tener la conducta, pero si no tienes el corazón, no tienes nada, porque en cuanto tu hijo tenga la oportunidad, va a salir de tu casa y no tendrás ya ni siquiera su conducta. Pero si tú tienes el corazón de tus hijos, también tendrás la conducta. La disciplina es para modificar la conducta, porque involucra dolor. Hermano, ninguno de nosotros caminando descalzos, en hierba fresca, al aire del día, ¿verdad? Viendo volar a las mariposas y el sonido de un riachuelo al costado, continuaríamos caminando si de repente esa condición agradable fuese interrumpida por una espina que se nos entierra en la planta del pie. Si tú vas caminando descalzo y de repente te entierras una espina en la planta del pie, inmediatamente te detienes. El dolor te impide continuar caminando, te detienes. Y el dolor genera tres efectos específicos. Inmediatamente una detención. Dejas de continuar en el camino en el cual te encontrabas, hacia dónde te dirigías. Comienzas a reflexionar en qué momento te equivocaste en el camino. Humildemente pides auxilio y varías y cambias la dirección. Eso es lo que genera la disciplina. Es una acción súbita, rápida, en donde podemos detener el caminar de nuestros hijos en la comisión del pecado, en la comisión de la maldad. Pero la disciplina por sí misma no logra el proceso completo. Se necesita la amonestación de la palabra de Dios. La crianza cristiana entonces utiliza la disciplina para modificar la conducta y la palabra para transformar el corazón. ¿Qué es lo que debe de disciplinarse en los hijos? ¿Qué se tiene que disciplinar de acuerdo a la Biblia? Bueno, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pecado es una palabra que tanto en hebreo como en griego significa desviarte del blanco.
Eso significa pecar. El pecado nos lleva a desviarnos del blanco y por tanto nos aleja, nos separa de la intimidad con Dios. El Señor dice que la paga de desviarnos del blanco es una separación eterna de Dios, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, como ninguno de nosotros deseamos que nuestros hijos mueran, ninguno de nosotros, hermanos, en el momento más exacerbado de nuestro enojo como papás, llegamos a desear la muerte de nuestros hijos. Como no deseamos eso, y jamás lo desearemos si nos encontramos en el uso equilibrado de nuestras facultades emocionales y mentales. Entonces, hermanos, tenemos que disciplinar a nuestros hijos para que nuestros hijos no mueran. ¿Cuándo? Cuando pecan. ¿Qué se disciplina, hermanos? Se disciplina el pecado. No, pastor, es que yo tengo que reconocer que discipliné el día de ayer a mi hijo porque torpemente, pastor, estábamos cenando y derramó la leche en la mesa y era el único y último litro de leche que teníamos en esa noche. No, hermano, tú no disciplinaste a tu hijo, tú lo golpeaste. Tú te exacerbaste, te violentaste y lo lesionaste, moral y probablemente también físicamente, pero no lo disciplinaste. Porque la disciplina se ejecuta directamente hacia la comisión y contra la comisión del pecado. Y un derramamiento de agua, de leche o ese tipo de cosas son torpezas, pero no son pecados. Si tu hijo llega con una mala nota, una mala calificación a la casa y tú lo disciplinas, no lo estás disciplinando, lo estás golpeando, lo estás lesionando moralmente y probablemente físicamente. Tu hijo lo que necesita es tu apoyo, es tu comprensión, es tu enfoque. Es que te prepares y te capacites para que puedas apoyarle en su proceso de instrucción escolar, pero ese tipo de cosas, hermanos, no se resuelven con disciplina, se resuelven con atención, con paternidad responsable, con tiempo compartido, con un compromiso de vida hacia el desarrollo de tus hijos en los ámbitos espirituales, morales y sociales. Se disciplina el pecado, hermano, porque lo que los puede llevar a la muerte es el pecado. Y lo que no queremos como padres es que nuestros hijos mueran. Entonces, hermanos, fundamentalmente, el pecado es lo que se disciplina. Efesios 6.1 dice, Efesios 6.1, hijos, aquí hay una instrucción para los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Hay un mandato para los hijos, primario. Obediencia hacia los padres, porque esto es justo. Quiere decir que cuando un hijo no obedece al padre, está cometiendo una injusticia. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre. Otra instrucción, otro imperativo, una instrucción más en la conducta de los hijos. La conducta de los hijos tiene que ser honorable hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que vivirás y te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces, en la obediencia y en la honra de un hijo hacia su padre, el Señor asegura, garantiza, porque es una promesa, pero el Señor es un cumplidor de promesas, ¿cierto o no? Dios, y lo comentábamos en la mañana, la fe consiste en creer enteramente, tener el depósito de confianza suficiente en que Dios es quien dice ser y que es poderoso para hacer todo lo que dice que Él puede hacer. Entonces, hermanos, Dios cumple sus promesas y alguien que ha desarrollado fe y que por la disciplina ha podido incorporarse a una condición de dimensionamiento de su fe, es una persona que entiende que Dios cumple sus promesas. Tú eres un hijo, entonces la obediencia a tus padres y la honra a tus padres te está garantizando de parte de Dios una vida de prosperidad y no únicamente económica. La prosperidad bíblica, hermano, no tiene ni siquiera que ver con el ámbito material, tiene que ver con la acción de Dios manifiesta en cada escena de tu vida. La acción de Dios manifiesta, la presencia de Dios manifiesta, visible, generando orden, equilibrio en todos los sentidos. En tu paternidad, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu vida escolar, en tu vida social, en tu vecindario, en cualquier cosa que tú hagas, ahí está la presencia manifiesta de Dios dando bendición. Eso es, hermanos, prosperidad. Entonces, el Señor promete prosperarte cuando tú obedeces y honras a tus padres y promete darte una larga vida. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando un hijo desobedece y deshonra a sus padres, de acuerdo a la Biblia, ha emprendido el camino de la frustración y del fracaso. Un hijo que no obedece y que no honra a sus padres
ha comenzado a transitar en el camino de la frustración y del fracaso, tanto moral como material y también espiritual. Un hijo que desobedece y deshonra a sus padres ha comenzado a perder el derecho a seguir viviendo. Cuando estaba viendo este estudio, hermanos, yo iba a ser muy categórico, pero hubiera salido un poco del contexto. Yo había escrito: un hijo que deshonra a sus padres ha perdido el derecho a seguir viviendo. Pero realmente, hermano, la longanimidad y la paciencia de Dios hace que estos resultados y consecuencias no sean inmediatos, pero sí ha comenzado a transitar en el camino en donde ha perdido ante Dios el derecho al resguardo de su vida. Es un hijo que se va conduciendo al fracaso, a la frustración y a la muerte, cuando deshonran a los padres. Quiere decir entonces, hermanos, que un padre, una madre, que por un amor sentimentalón hacia sus hijos retiene la disciplina, se rehúsa a ejercer disciplina ante el pecado de los hijos, está literalmente pavimentando el camino a la muerte de sus propios hijos. Un padre que no ejerce la disciplina, cuando tiene que ejercer la disciplina, está pavimentando el camino a la frustración y al fracaso moral, espiritual y físico de la vida de sus hijos, y lo está conduciendo de la mano a su propia muerte. Todo pecado, hermanos, es desobediencia. Cualquier forma de desobediencia es pecado. Cualquier forma de desobediencia es deshonra de tus hijos hacia ti y por tanto tiene que ser disciplinada. Particularmente en el caso de mi familia, mi esposa, Esperanza y un servidor, el Señor, gracias a Dios, creo que muy a tiempo, bueno, el Señor nunca llega a destiempo, pero bueno, nosotros pudimos percibir la puntualidad del Señor para poder comenzar a aplicar estas medidas disciplinarias e instructivas con la palabra de Dios. Y nosotros particularmente disciplinábamos 5 pecados en la vida de nuestra hija. ¿Qué disciplinábamos nosotros en la vida de nuestra hija? Bueno, disciplinábamos la mentira. ¿Los niños mienten, hermanos? No, mi hijo no. Hermano, vive engañado. Qué bien miente su hijo, que le hace creer que no miente. ¿Los niños mienten? Claro que mienten. ¿Saben mentir? Sí. ¿Quién les enseñó? Nadie. Ya vienen, hermanos, con esa codificación en ese software, en donde, como veíamos en la mañana, yo mencionaba, hay una herencia de pecado, una condición en la que nacemos de pecado, que nos hace entender que somos necesitados urgentes de una salvación. Y bueno, ¿desde qué momento el niño es sujeto de la necesidad de la salvación? Desde el mismo momento en el cual él ya tiene conciencia de pecado. ¿En qué momento tú tienes que comenzar a disciplinar con la aplicación de dolor equilibrado la vida de tu hijo? Cuando tu hijo es consciente de pecado. Yo te voy a decir cuando tu hijo es consciente de pecado. Cuando le dices a tu pequeñito, apenas puede caminar, se pone la mano en la cabeza y otra en la panza y se cae y gatea, y tú dices, qué ternura de niño. Pero de repente con sus deditos se aproxima una clavija, un contacto de electricidad, y dices, niño, no metas los dedos, y el niño se te queda viendo. ¿Los meto, no los meto? ¡No los metas! ¿Los meto, no los meto? Ese niño ya tiene conciencia de pecado. Ya sabe que es bueno, ya sabe que es malo, se ha dimensionado su conciencia. Ese niño necesita comenzar a ser disciplinado. Cuando tú tienes un niñito y una niñita y los bañas juntos, porque además de economizar tiempo, agua y jabón, es tierno ver a tus hijos, ¿verdad? En una tina con patitos de hule, ¿verdad? Jugueteando con el agua y bañándose conjuntamente. Pero cuando tu hija o tu hijo, al verse desnudo ante el sexo opuesto, cubre sus partes íntimas, ese niño ya tiene conciencia de malicia. Ese niño necesita ya comenzar a ser disciplinado. Se disciplina, o lo que nosotros disciplinábamos, hermanos, es la mentira. Disciplinábamos también el robo. Nuestra hija nunca robó Banamex, hermanos, pero digo, de repente un lápiz, oye, ¿de quién es este lápiz? ¿Verdad? ¿Y qué hacen los niños? Asocian 2 pecados. Me lo prestó mi compañerita. ¿Y qué tiene que hacer el padre sabio? Ah, muy bien, hija, entonces por favor, mañana mismo se lo devuelves porque no es tuyo y se lo agradeces.
Cuando regrese de la escuela, revisa sus útiles y si trae consigo nuevamente el lápiz, ¿qué tienes que hacer? ¿Sacar la vara? No, todavía no, hermano. Tienes que comenzar a instruirle con la palabra de Dios sobre el tema de la mentira y sobre el tema del robo. Ni los que roban ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Hija, yo no quiero que te vayas al infierno, entonces esto tienes que modificarlo. Entonces, al siguiente día, le acompañas a la escuela, vas con la compañerita, y si la niña dice, el lápiz que se me había perdido, estás ante la mentira y el robo de tu hijo, de tu hija. Y entonces diste la instrucción y ahora tienes que aplicar la disciplina. Robo. También se disciplina, o nosotros disciplinábamos la rebeldía abierta. Hijas, esto no lo quiero hacer. Rebeldía abierta. Actitud de deshonra. Desobediencia también se disciplinaba, porque la desobediencia es un pecado. ¿Y qué es la desobediencia? Lo contrario a la obediencia. ¿Y qué demanda la obediencia? La obediencia demanda hacer lo que se debe de hacer cuando se tiene que hacer con la actitud en la que se tienen que hacer las cosas. Entonces la obediencia involucra 3 factores: tiempo, forma y actitud. Si el niño le dice la instrucción, hijo, lava los trastes, y el niño sigue viendo la televisión y pasan 2 horas y finalmente se levanta a lavar los trastes, ¿obedeció sí o no? No, lo hizo, pero lo hizo a destiempo, ya fue desobediencia. Si el niño te dice, está bien, lavo los trastes, pero papá, eres un injusto, siempre lo hago yo, parezco tu sirviente, soy tu esclavo, y mira a mi hermana, está echadota y no hace nada, y solamente yo, y soy el que lavo, y soy el que, cálmate, ese niño es un niño desobediente, porque está haciendo lo que le dices que tiene que hacer en el tiempo en el que lo debe de hacer, pero con la actitud equivocada, una actitud de deshonra. Obediencia involucra tiempo, forma y actitud. Si no están conjuntas en el mismo tiempo y espacio, hermanos, es desobediencia, es un pecado, se tiene que disciplinar. Y también disciplinábamos, hermanos, las majaderías. Nuestra hija nunca utilizó palabras maledicentes, extremas, improperios, inescuchables, pero sin embargo, aún las palabras maledicentes más tiernas son pecado delante de Dios, y los maledicentes no heredarán el reino de los cielos, por tanto es un pecado. No quiero que mi hijo muera, tengo que disciplinar el pecado de mi hijo. ¿Cómo se debe de disciplinar? ¿Cómo se debe de disciplinar? Me quedan 4 minutos y voy a intentar ser lo más rápido posible. Proverbios 22:15. ¿Cómo se disciplina? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara, ¿la qué? La vara. De un original hebreo, hermanos, que desearíamos muchos papás que fuera una ilustración o que fuera una alegoría, que fuera una metáfora, pero no lo es, hermanos. Su traducción directa es palo. Es un palo, es una vara. Realmente una vara, hermanos, tiene una superficie plana. No es totalmente circular, porque el infligir dolor con una vara circular enteramente a un hijo puede ser muy doloroso, y no se trata de destruirlo, se trata de aplicar una cuota correcta de dolor. Entonces, la sugerencia de mi hija, de mi esposa y mía, es que sea de una superficie plana. Y dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Te das cuenta cómo está involucrada la palabra corrección? Y disciplina es corrección. Entonces aquí vemos la disciplina con el acto de infligir dolor equilibrado, correcto y apropiado a nuestros hijos. Aquí el punto es que la Biblia habla de la necedad, está ligada al corazón del muchacho. Y la palabra necedad es el hebreo ivelet, que significa fatuidad o engreimiento, petulancia, soberbia. Significa también locura y sandez. El diccionario griego-español, hermano, griego-castellano, lo describe como una conducta y estilo de vida de la persona que pasa por alto la instrucción de sabiduría. La palabra necedad, el diccionario Vine, lo describe como un acto desconsiderado o un acto de estupidez. Es fuerte la palabra, pero es muy descriptiva. Así lo define el diccionario Vine. Como un acto de desconsideración, un acto de estupidez. O estupidez dice al parlotear.
Quiere decir que los niños y los jóvenes tienen un uso excesivo de la lengua, autojustificándose continuamente con argumentos muy convincentes, pero cuando es para camuflajear, mimetizar el pecado e integrarlo a una apariencia estética de vida íntegra, es un parloteo estúpido, de acuerdo a lo que dice el diccionario. Se tiene que disciplinar. La necedad está en el corazón. ¿Qué significa? Que tú puedes sentar a tu hijo en una silla frente a ti y darle muchísimos argumentos racionales e intelectuales sobre los motivos por los cuales no le conviene cometer un acto pecaminoso, y tu hijo te va a entender porque es un ser inteligente, muy inteligente. Pero el problema es que habiéndote entendido y habiendo asentido con la cabeza y con la voz y diciéndote: papá, padre mío, lo he entendido, a los 10 minutos lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque es niño, y los niños tienen ligada la necedad, la estupidez, la sandez al corazón. El problema, hermano, no se encuentra en la mente racional, no se encuentra en el raciocinio intelectual. El problema se encuentra en el corazón, y la Biblia dice: los razonamientos no logran liberar al niño de la necedad. No está en la mente, está en el corazón, y por eso se requiere el apoyo ineludible de la vara. ¿Cuál es la cuota bíblica de la vara sobre los hijos? 35 azotes. No es cierto, no es verdad, no. A veces dan ganas, pero no, estaríamos destruyendo a nuestros hijos. No lo dice tampoco la Escritura, hermanos. Cuando la Biblia define la palabra azote, hermano, en la Mishnah, que es un libro de preceptos conductuales judío, ellos definían el azote como los 39 azotes menos uno que le dieron 5 veces al apóstol Pablo. En 2 de Corintios se lo define así, pero evidentemente esto no, hermano, porque eso sería destructivo. En nuestro caso particular, hermanos, dábamos 5 varas. ¿En dónde? Hermano, en una zona, la zona convexa y blanda del cuerpo de nuestros hijos, que no guarda resentimiento, que no genera herida moral, y algunos ya me entendieron, ¿verdad? Convexa y blanda. Pero mi hijo no está tan convexo. Pues ahí también, hermano, no importa. En la extensión de la espalda, usted necesita aplicar la vara. Nosotros, hermano, usábamos de 5 varas. Eventualmente mi esposa me decía: pero Javier, es mucho. Y le digo: prefiero que se exceda un poco a quedarme corto, porque el niño lo va a sentir y puede ser muy bien dado, pero finalmente dice: 1, lo tolero; 2, también; 3, me hace llorar, pero lo puedo volver a soportar; 4, mi papá no está jugando; 5, no lo vuelvo a hacer. Y la vara, hermano, no es para jugar a que disciplinas, no es para acariciar, es para dejar llorando a tu hijo, pero sin destruirlo. Le tiene que doler. 5 varas. Porque el problema no está en la mente racional, hermanos. El problema se encuentra en el asiento de las emociones, la voluntad, la inteligencia, las decisiones que la Biblia define como corazón. Ahí está la necedad. El dolor, entonces, lleva a nuestro hijo a detenerse súbitamente, a reflexionar, a ser humilde, pedir ayuda y a cambiar de dirección. Eso es lo que hace la disciplina, pero siempre siendo el precursor de la misma, la palabra de Dios, la amonestación. En Proverbios 23:13, y con este verso termino, dice la Escritura: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no dice quitándole el Wii, quitándole el celular. No, pastor, es que yo creo que a mi hijo de 10 años le duele más que le quite el celular a que le dé sus varas. De entrada, ¿qué tiene que hacer su niño de 10 años con un celular? Nada, absolutamente. Nada. Y hay casos y excepciones, pero en términos generales, hermanos, un niño de 10 años no necesitaría un celular. ¿O que ya maneja auto tu niño de 10 años? No, ¿verdad? Entonces tampoco necesita un celular. ¿Ya está casado tu niño de 10 años? ¿Ya es productivo tu niño de 10 años? No necesita igualmente un celular. No, pero aquí la Biblia dice que no nos rehusemos a corregir al muchacho, porque si lo castigamos no disciplinando los objetos de valor para él, los objetos de valía, sus juguetes, sus electrónicos, sus dispositivos, no, hermano, el acceso al internet o a las redes sociales, no. La Biblia dice: si lo castigas con vara, y vara en el hebreo es palo, si lo castigas con vara, no morirá. Y aquí está la confirmación. La disciplina, tal como lo establece la palabra de Dios, infligir el dolor necesario, equilibrado,
garantiza que nuestros hijos no pierden gradualmente el derecho a continuar viviendo. Pero más importante, en el verso 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno, del Seol. Quiere decir que la disciplina con la amonestación del Señor, y no la amonestación sin disciplina, ni la disciplina sin amonestación, sino la disciplina antecedida por la amonestación, la palabra de Dios, garantiza que nuestros hijos tienen la promesa de vida de parte de Dios, el resguardo de su vida y la promesa multiplicada en oportunidad de conocer a Jesús, tener identidad cristiana, identidad con la fe, identidad con la palabra, amor a la iglesia, amor a la instrucción y por tanto, hermano, vida eterna. Libraremos sus almas, dice la Biblia, del Seol. Y Proverbios 29:15, y termino: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Alguna vez, hermana, te ha avergonzado un hijo tuyo? Hace una rabieta, un escándalo, se saca los mocos, ¿verdad? Si se despeina y se retuerce como gusano en limón, o como Chucky manifestado, hermano, en una plaza pública. Ha sucedido que lo hace justamente cuando él sabe que no lo debe de hacer, porque lo que le sobra es inteligencia, y son extraordinarios manipuladores. Saben llegarnos a la fibra sensible porque nos conocen, hermanos, a los padres, y ha terminado avergonzándote. La Biblia dice que la solución no se encuentra en su dispositivo, en las redes, no. De entrada, el primer acto a ejecutar es la disciplina con vara, para que no seas avergonzado o avergonzada por tus hijos. Nadie aquí desea que sus hijos mueran. Nadie aquí desea que sus hijos terminen en una condición de frustración o de fracaso. Deseamos hombres y mujeres para el Señor. Deseamos una generación que transmita valor a otras generaciones, incorporar virtud a nuestra sociedad. Entonces, hermanos, amonestemos y disciplinemos a nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias por tu amor. En esta noche queremos continuar agradeciéndote por lo que has hecho en esta jornada, con esta serie de instrucciones sobre la disciplina tuya. Señor, prepara nuestros corazones para que en esta noche podamos continuar aún en el descanso, en la meditación de tu palabra y obediencia, mi Dios, para que en tiempo y forma y con la actitud correcta hagamos lo que como padres nos has conferido hacer, y también, Señor, como maestros de iglesia infantil. Ayúdanos, bendícenos, bendecimos tu nombre por siempre, en Cristo Jesús. Amén.